la colaboración de... Patricio, un gusto saludarte, muy buenos días. Qué gusto saludarte, Juan, bienvenido de nueva cuenta y pues saludo a Marcia del auditorio. Gracias. Y te felicito por el premio, Juan, a tu destacadísima trayectoria periodística que te otorgó el gobierno del estado. Enhorabuena también en el público, con muchas felicidades. Gracias, Patricio. Oigan, pues no nada más cómo va a acabar la semana, sino cómo va a empezar la siguiente. Tenemos dos eventos en el panorama que van a ser interesantes por el contraste que uno supone con el otro. Primero, pues va a ser en la Ciudad de México, pues va a haber un domingo interesante porque se va a realizar otra de estas marchas que por lo menos quien firma como organizador de la misma es esta organización Chalecos Amarillos, pero ahora los dos expresidentes de la República, Felipe Calderón y Vicente Fox, que están teniendo un activismo, si le podemos llamar así, pocas veces visto en la historia de México, pues han convocado a participar en esta marcha que creo que de origen tiene un error, porque de nueva cuenta he visto que en una de las consignas de la marcha, yo fui a la marcha anterior para ahora sí que medir el pulso de qué es lo que opinaba la gente, cuál era su diagnóstico, pero de nueva cuenta se pide la renuncia del presidente de la República. Yo decir de manera, soy el primero que cree que este país necesita contrapesos y que necesita una oposición fuerte. El mismo presidente de la República, cuando la marcha anterior, él el lunes saludó la existencia de estas expresiones, dijo, yo fui a oposición 18 años y lo entiendo y sé que son necesarias. Pero la verdad, pedir así de bote pronto la renuncia del presidente, el presidente llegó por un ejercicio democrático con sus vicios, pero 30 millones de personas votaron por él. Yo no quiero que el presidente renuncie, yo lo que quiero es que el presidente tenga un gobierno eficaz, que a veces en algunas áreas no lo estamos percibiendo así. Pero creo que esta no debe de ser la tónica de confrontación. Tiene que haber un diagnóstico permanente de la realidad nacional, pero también tiene que haber una serie de propuestas que desde esa misma oposición o sociedad civil se generen. A mí me parece que la presión es muy importante. Esta semana vimos que se dio, como en muchas áreas, un recorte a la radio pública, al IMER, que de ahí han salido grandes cosas. Los medios públicos son necesarios en nuestro país. Y en parte la presión mediática, la presión social, hizo que el gobierno de la República reculara en este sentido. Eso nos da un viso de lo importante que es estar vigilando permanentemente los procesos y lo que se está haciendo, porque estos recortes en aras de la austeridad sí han afectado áreas estratégicas y tenemos 1000 casos ahí. Entonces, de manera inteligente, contrastar, denunciar, eso sí, pero salir con renuncias, eso ya te desvirtúa como el sentido de las cosas. Creo que esto nos va a dar un termómetro el domingo de cuáles son los diagnósticos que hacen los ciudadanos, dónde está el enojo, dónde se puede mejorar, pero no es a través de renuncias, porque además el país no aguanta, nuestras instituciones no son. Pónganse que se consiga la renuncia del presidente. Esto es un escenario francamente hipotético el que planteo, pero no tenemos las instituciones lo suficientemente fuertes como para aguantar un interinato, cosas así, la verdad. Y otro día, aquí hago una pausa para reflexionar esto, Juan, y luego tenemos una celebración a la que ha convocado el propio presidente, ahora sí que a raíz del triunfo del 2 de julio. Sí, estoy de acuerdo contigo, no es la renuncia el camino, pero sí es tiempo, digamos, de rectificaciones, ¿no? Porque son muchas las críticas que se han recibido en torno a las decisiones que se han tomado y también a las mismas declaraciones que ha hecho el propio presidente López Obrador, de que, como esta que dijo de que si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia, y esto lo hizo en el contexto del memorándum del 16 de abril de 2019 para dejar sin efecto la reforma educativa. Dijo el presidente, yo hice un compromiso que se iba a cancelar la reforma y eso es lo que estoy haciendo. La pregunta es, ¿qué posibilidades habría de
que hubiera este afán de rectificación, rectificar el rumbo ante pues las decisiones que se están tomando y que han sido muy criticadas? Hay ciertos rubros donde tengo que admitir que sí se ha echado reversa. Yo creo que, pero la vía no es la confrontación, el ponerte al tú por tú con el titular del Ejecutivo a decirle estás mal. O sea, tiene que ser a través de cifras, de datos duros y de la propia realidad. Hay un momento dado, por ejemplo, todo esto empezó, todos estos recortes, porque, pues sí, venimos de una administración, la anterior, que fue en extremo dispendiosa, y aquí se quiso centralizar todos los procesos desde Hacienda, y de repente explotaron bombas como fue el IMSS, que el IMSS no empezó la crisis ahorita, tú lo sabes, pero se mochó a la cultura. O sea, es un contrasentido que un gobierno de izquierda no apoye las artes, la ciencia, la cultura, las becas. Se empezó a repartir dinero que a veces parece que son apuestas clientelares y electorales, y se dejó de atender al CONACYT. Hay organismos autónomos que están muy preocupados. Yo todos los días platico con alguna persona que tiene un problema en ese sentido. Entonces, sí se ha echado para atrás el gobierno en algunas cosas, pero no trae una tentación autoritaria, no por decir que el presidente sea autoritario, pero a veces el presidente, en su lógica de las cosas, cree que tiene la razón y que la única vía es la suya. Es como esta cantaleta de que se dio un fallo en el sentido de que el aeropuerto no se podía cancelar así como así, ¿no? Entonces la Corte dio un fallo en este sentido. Tenemos que entender, el propio presidente debe ser un baluarte del respeto a las leyes, que si el Poder Judicial dicta un fallo, una sentencia en tal sentido, yo como ejecutivo soy un poder independiente, no me puedo ir sobre el Poder Judicial. Pero también hay una tentación de regreso a viejas fórmulas, donde también a la Cámara de Diputados se les da línea a los legisladores de Morena para votar en tal o cual sentido. Entonces, de ahí la importancia de estar vigilando. Sí se ha echado para atrás en algunas cosas, no en otras, pero ahí hay que estar. Y lo de la fiesta cívica, pues sí sé que fue un triunfo muy importante para la izquierda, fue un cambio para el país. Es una fecha que quedará en la historia el 2 de julio, pero no sé si sea el momento de celebraciones, ¿no? Porque también se confunde. Patricio, sí, por supuesto, pero entonces, ¿va a ser el mismo día la manifestación en contra de y la celebración del triunfo de? O sea, ¿va a converger en algún momento? No va a converger. Se supone que la marcha está planteada, tengo una disculpa por no tener el dato. Para el domingo, ¿verdad? Mañana. Es el domingo, ¿no? Sí, es el domingo. Por lo menos aquí están convocando para el domingo. Y la celebración va a ser el 1. El 1. Sí. El 1 en la tarde, el presidente volvieron a invitar a Margarita, la diosa de la cumbia, que cantó, me acuerdo, ahí en el Estadio Azteca, a una verbena, a una fiesta cívica. Entonces, yo no sé si estén las cosas como para andar festejando. Es un hito. Yo sé que es un hito histórico lo que nos pasó, y hay que marcar la fecha como el día que cambió el país y que por primera vez tuvimos un gobierno de izquierda radical o no, pero sí, eso es una fecha que va a quedar para la historia. Pero yo no sé si a mitad de semana estar convocando a estas verbenas. También siempre hay esta delgada línea. De por sí tenemos un presidente que no solamente en las mañaneras aparece 2, 3, 4 veces al día, dicta la agenda mediática, tiene una omnipresencia en todos lados, y ahora pues estas cosas se confunden, ¿no? Es como el planteamiento en el sentido de la revocación de mandato el año que entra, que lo quiere hacer concurrente en 2 años con la elección del 21. O sea, hay esta delgada línea entre lo electoral y el ejercicio de gobierno que francamente me preocupa. Ahí es donde hay que meterle freno al presidente, honestamente. Y fíjate lo que dijo Patricio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a propósito precisamente de lo que comentábamos, de lo que decía López Obrador, de optar por la ley y la justicia, mejor optar por la justicia. Y lo que dijo la Comisión me parece, muy importante. Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde el Ejecutivo Federal que la ley se desconozca,
se incumpla y se deje de aplicar. Y es que de hecho algunas de las decisiones que ha tomado el presidente López Obrador han ido en contraposición de la misma Constitución mexicana y de las mismas leyes y reglamentos. Sí, por supuesto. Y además hay una cosa en este país que tiene que ver, ustedes lo saben, con el propio sistema, con el diseño del sistema presidencialista. Lo que dice el presidente tiene, o sea, la palabra del presidente tiene un peso y si el presidente lo dice, tenemos muchísimas personas que lo interpretan como qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Como que es la ley. O sea, hay guiños. El presidente de alguna manera, y no es la primera vez que esto sucede, ustedes lo saben, desde el púlpito de la mañana, el presidente cuando invita, pues miren, a mí me parece tal, yo voy a respetar al poder, por poner un ejemplo, al poder legislativo, pero yo siento que en tal sentido se debía de aprobar esto que estoy proponiendo. Entonces, él se debía de aprobar. En el argot político, cualquier legislador de Morena lo entiende como, híjole, nos está tirando línea. Eso claro. Es con todo. Ahí la delicadeza de que el presidente invada terrenos que no le competen. No puedes estar invitando a que no se respete la ley, punto. Y fíjate, un dato relevante que sirve como termómetro y que precisamente proviene de este estudio de Mexicanos contra la Corrupción. Las estadísticas disponibles sobre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales revelan que estos medios de control de constitucionalidad se elevaron desproporcionadamente. En el primer caso de 14 a 69 y en el segundo de 49 a 176, crecimientos de 393% y 259% respectivamente. No se cuenta con la estadística de amparos indirectos, pero literalmente estos se cuentan por miles. Es lo que dice este estudio realizado por Mexicanos contra la Corrupción y también Causa en Común. Causa en Común, que han hecho un recuento puntual de actos del nuevo gobierno que pueden considerarse ilegales o de dudosa legalidad. Ahí está, y esa cifra de amparos y acciones de inconstitucionalidad, ustedes y yo sabemos que si así siguen las cosas va a seguir subiendo. Pongamos otro ejemplo. Me acuerdo que hace como 3 semanas o 4, cuando platicamos de la creación de este consejo que todo mundo celebramos de empresarios a favor de la laguna y que decíamos que, o sea, que esto tenía que ser un esfuerzo recurrente, hubiera sido un gran momento, y yo invito a quienes participan en el grupo, porque no los escuché, por ejemplo, referirse al tema de la cancelación del Metrobús. Cuando hablábamos, que sí, creo que Marcela me preguntaba, o no sé, o Manuel Cerrato me preguntaba, Juan, que si yo creía que estas prácticas de la mano alzada, que también son claramente violatorias de cualquier proceso, que no tienen validez legal ni jurídica alguna, que si continuarían. Entonces se da este ejercicio donde el presidente, ya todos lo sabemos, se apersona en Gómez Palacio y dice, ¿quieren o no quieren el Metrobús? Y era pura hueste de Morena. La misma Leti Herrera dijo, esta gente no es de aquí. Ella lo detectó. Entonces, reaccionaron. O sea, sabemos de las fallas y los vicios de la obra, de la presunta corrupción, de lo que se ha tardado, si quieren hablar del poco interés que tuvo el gobierno de Durango en algún momento. Pero, ¿qué es lo que pasó? El gobernador Riquelme y el gobernador Aispuro fueron a México, pues a que se les den explicaciones. Esa es una suerte de presión. Hubiera sido un buen momento también para que estos empresarios, que este organismo sirva para que esas acciones que pueden ser arbitrarias y unilaterales, o sea, estar haciendo presión constante. Entonces, cuando pasen estas cosas, para eso sirven los grupos de poder y diagnóstico como este Consejo de Empresarios, a los que yo invito a pronunciarse respecto al tema, porque creo que no lo han hecho. Claro. Muy bien, Patricio, ¿algún punto de contacto? @PatoLocuasto con Q. Juan Marce, pues como siempre una delicia platicar con ustedes y con el auditorio, y pues a ver qué pasa con estos festejos la semana que entra. El domingo también se da inicio a la Guardia Nacional, otro tema donde hay mucho que analizar. Sin duda. Muy bien, buenos días. Gracias, Patricio. Hasta luego. Gracias, buen día.